Muy bien, en este video vamos a continuar con soluciones de ejercicios que tienen que ver con las propiedades de los logaritmos. Y para ello vamos a iniciar con el siguiente ejemplo. El ejercicio dice lo siguiente: escribir como un solo logaritmo la expresión siguiente. Y podemos observar que aparece una expresión que dice 1/5 del logaritmo base a de x más 3/5 del logaritmo base a de y menos 4/5 del logaritmo base a de z. Pues muy bien, fíjense bien que lo que el ejercicio nos pide es que toda esa expresión la escribamos como el logaritmo de un solo término. ¿Qué significa eso? Que toda esta expresión que ustedes pueden observar que son sumas y restas, que lo escribamos como el logaritmo de una sola cosa, el logaritmo de una sola expresión algebraica. ¿Y eso cómo se logra? Pues utilizando las propiedades de los logaritmos. Primeramente nos podemos dar cuenta que los logaritmos tienen un número a la par. Todos tienen un número, concretamente todos tienen una fracción. Por lo que el primer paso es quitar esas fracciones. Pero ¿cómo se quitan? Pues por la propiedad de la potencia, se las recordaré. El logaritmo en base b de x a la n es igual a n por el logaritmo base b de x. Entonces, las expresiones que tenemos, fíjense bien que están en esta forma. ¿Por qué digo que están en esta forma? Porque todas tienen un número a la par seguidas de un logaritmo. Entonces, por esta misma propiedad, la podemos aplicar de forma, como quien dice, inversa. ¿En qué sentido? De que si yo tengo un número a la par, este número yo lo puedo subir como exponente. Es decir, que el número que está a la par pasaría a ser el exponente. Haciendo eso, entonces, esta primera expresión quedaría como el logaritmo base a de x elevado a la 1/5 más, y este otro término de acá, el segundo quedaría como logaritmo base a de y elevado a la 3/5 menos, y este que está acá pasaría a ser como logaritmo en base a de z elevado a la 4/5. Y ahí hemos realizado el primer paso. Muy bien. Posteriormente, ¿qué sigue? Si nos podemos dar cuenta, ya no tenemos números a la par de los logaritmos. Lo único que tenemos es suma y resta de logaritmos. Entonces hay que recordar qué propiedad de las que tenemos me habla de suma de logaritmos. Pues la propiedad del logaritmo de un producto. Recordemos, el logaritmo base b de x por y es igual al logaritmo base b de x más el logaritmo base b de y. Esta expresión o esta propiedad la podemos aplicar de forma inversa. ¿En qué sentido? Si yo tengo la suma de dos logaritmos, eso yo lo puedo comprimir en el logaritmo de una multiplicación. Entonces observemos acá, estos dos logaritmos están sumándose, por lo que esto yo lo puedo escribir como el logaritmo en base de una sola cosa. ¿Pero qué cosa? La multiplicación de x a la 1/5 por y a la 3/5. Es decir, que esto quedaría x a la 1/5 por y a la 3/5, ya como el logaritmo de un solo término, menos el logaritmo en base a de z a la 4/5. Muy bien. Aquí, perdón, aquí es 1/5, yo coloqué un medio, es 1/5. ¿Sí? Observen, x a la 1/5. Bien. Ahora, ¿qué podemos hacer? Si nos podemos dar cuenta, ahora tengo resta de logaritmos. El logaritmo de esta multiplicación está restando con el logaritmo de z a la 4/5. Por lo que, si recordamos, tenemos una propiedad que me habla acerca de resta de logaritmos. Que esto sería la regla de
la división para logaritmos, que dice que el logaritmo base b de x entre y es igual al logaritmo base b de x menos el logaritmo base b de y. En donde, observen qué significa esto, que si yo tengo resta de logaritmos, yo lo puedo comprimir en el logaritmo de una división. Por lo tanto, esto que está acá, ¿cómo me quedaría? Me quedaría logaritmo base a de una fracción, en donde este x vendría a ser el x a la 1/5 y a las 3/5, y eso pasaría a estar en el numerador. Entonces esto me quedaría x a la 1/5 y a la 3/5 sobre, y el y pasa a estar en el denominador, en este caso el z a la 4/5, z a la 4/5. Y entonces ahí tendríamos, observen, ya esta expresión final ya queda como el logaritmo de una sola expresión, es decir, el logaritmo de un solo término o un solo logaritmo, que es lo que nos pide el ejercicio. Escribir como un solo logaritmo la expresión siguiente, es decir, pasamos de tener una expresión larga a tener el logaritmo de una sola expresión algebraica. Muy bien, continuemos con otro ejemplo. El ejercicio dice, expresemos como un solo logaritmo 2 factor del logaritmo base a de x menos el logaritmo base a de y más 1 más el logaritmo base a de z. Pues muy bien, para resolver este ejercicio, lo que haremos es primero simplificar lo que está dentro de corchetes, ¿sí? Entonces, primeramente nos fijamos en lo primero que aparece dentro de los corchetes. Aparecen resta de logaritmos. Puesto que aparecen restas de logaritmos, esto yo lo puedo escribir como 2 por el logaritmo de una división. Recordemos que el logaritmo de una resta es el logaritmo de una división, en donde el primero es el numerador y el segundo es el denominador. Luego más el logaritmo en base a de z. ¿Qué es lo que tenemos dentro de los corchetes? Tenemos sumas de logaritmos. Puesto que es una suma, eso pasaría a ser una multiplicación. Entonces esto quedaría como el logaritmo base a de la primera expresión, que es x sobre y más 1 multiplicado por z. ¿Sí? Entonces resolvamos esta multiplicación de fracciones que tenemos aquí interna, y esto me quedaría 2 por el logaritmo base a de ¿quién? De xz sobre y más 1. Y finalmente, como ya solo tenemos un logaritmo y está un número a la par, este número lo podemos colocar o subir como exponente, para que la respuesta me queda logaritmo en base a de xz sobre y más 1 todo al cuadrado. Y ahí hemos escrito la expresión original como el logaritmo de un solo término o un solo logaritmo. Y ahí estaría la respuesta. Hagamos un ejercicio más para que las ideas queden fijas y claras, para posteriormente pasar a las funciones logarítmicas. El siguiente ejercicio es similar al anterior, lo único que la expresión cambia. Dice, expresemos como un solo logaritmo la expresión 1/2 del logaritmo base a de x menos 3 por el logaritmo base a de y más 6 por el logaritmo base a de z. Entonces podemos darnos cuenta de que todos los logaritmos que ahí aparecen tienen números a la par, tienen números al lado izquierdo, por lo que por la propiedad de la potencia, todos esos números podemos colocarlos como exponentes. Por lo tanto, para el primer término quedaría logaritmo base a de x elevado a la 1/2 menos, para el segundo término quedaría logaritmo base a de y al cubo más,
Y para el tercer término quedaría logaritmo base A de z a la 6. Muy bien, ya hemos colocado todos los coeficientes como exponentes. Y ahora verifiquemos que los primeros dos logaritmos que tenemos son restas. Como son restas, puedo colocarlo como el logaritmo de una fracción, en donde el primero sería el numerador y el segundo sería el denominador, más el logaritmo base A de z a la 6. Finalmente lo que tenemos son dos logaritmos que se están sumando y por lo tanto podemos escribirlo como la multiplicación. Recordemos por propiedad, esto quedaría entonces logaritmo base A de x a la 1 medio por z a la 6 dividido sobre y al cubo. Para dejar un poco más elegante la respuesta, podemos recordar una de las propiedades de los logaritmos, concretamente, mejor dicho, una propiedad de las potencias, que si ustedes recuerdan, decíamos que si yo tengo un número elevado a una fracción, esto lo puedo escribir como un radical, en donde el denominador es el índice de la raíz y la base con el numerador sería la cantidad subradical. Por lo tanto, tener x a la 1 medio, fíjense bien, x a la 1 medio sería, como el denominador es 2, sería raíz cuadrada de x a la 1, es decir, x. Entonces fíjense bien que tener x a la 1 medio es equivalente a tener raíz cuadrada de x, por lo que la respuesta la podemos dejar como logaritmo base a de la raíz cuadrada de x por z a la 6 sobre y al cubo. Y queda una respuesta más elegante. Muy bien, hasta aquí llegaríamos con estos ejercicios y pasamos a funciones logarítmicas.